Hola, buenos días. Buenos Primero que días. todo me presento, Isla Benavides, soy de Puente Alto. Un saludo a todo Puente Alto y a Parral, mi ciudad natal. Muy bien. Mi pregunta es la siguiente para ambos dos. Quiero saber con respecto a seguridad social. Quiero saber si está estipulado ahora y por qué está estipulado de la siguiente forma el tema de los ahorros previsionales. Si van a ir, ¿cómo se llama? Si van a ir, se van a ser hereditarios para nuestras familias. ¿Y por qué van a ir a un fondo común? Si es que, por ejemplo, yo trabajo toda una vida, ¿y por qué mis fondos van a ir, mis ahorros van a ir a un fondo común y van a ser repartidos por unas personas que jamás han trabajado en la vida? Esas son mis dos preguntas. Perfecto. Ya, ¿a quién le hace la pregunta para partir? A las dos, Constanza, que no ha Fernando y hablado. Constanza. Constanza, o sea, que habló en la última vez Fernando, Constanza. Sí, los dos han hablado, pero... Sí, pues si hemos tenemos- todos hablado. Todos hemos hablado, pero Constanza le toca ahora. Ya. Constanza, artículo 45, ¿no? Sí, o sea... ¿Sí o no? Está acá ¿Lo leemos atrás. primero? Lo leemos. ¿Lo leemos y vas tú, Constanza? ¿Lo leemos primero? Mejor. Mira, dice lo siguiente, seguridad social, artículo 45, 2. La ley establecerá un sistema de seguridad social público que otorgue protección en caso de enfermedad, vejez, discapacidad, supervivencia, maternidad y paternidad, desempleo, accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. En particular, asegurará la cobertura de prestaciones a quienes ejerzan trabajos domésticos y de cuidados. Y además dice lo siguiente, el Estado define la política de seguridad social, esta se financiará por trabajadoras, trabajadores, empleadoras y empleadores a través de cotizaciones obligatorias y rentas generales de la nación. Los recursos con que se financie la seguridad social no podrán ser destinados a fines distintos que el pago de los beneficios que establezca el sistema. Ya, ¿de qué hablamos acá? Sí, bueno, es que lo que dice Hilda es correcto, o sea, así queda, ¿cierto? Se va la cotización que hoy día es propietario tuyo, ¿cierto? Finalmente el sistema de capitalización individual, que son tus ahorros, a un sistema público. Y aquí es importante ver lo que se aprueba, lo que está en el texto, pero también lo que se rechaza. Y se rechazó en 18 oportunidades, 4 temas que son muy sentidos por las personas. Primero, de que tú eres dueño de tus ahorros previsionales. Eso es algo que nosotros presentamos y se rechazó 18 veces. Segundo, el hecho que tú los puedas heredar, 18 veces también rechazado. El hecho que tú puedas elegir si quien administra tus ahorros previsionales es una institución pública o privada, también 18 veces rechazado, y que el Estado no pueda expropiar tus ahorros previsionales. Esos 4 temas fueron rechazados en 18 oportunidades. Por lo tanto, desde mi punto de vista, la interpretación de Hilda es correcta y las cotizaciones van a este fondo común y finalmente esos 4 elementos que son muy sentidos y muy razonables, sobre todo después del 10% que uno se dio cuenta que ahí uno era dueño de su platita y que la platita estaba, bueno, se va a un fondo común. Solamente una duda, Constanza, porque la actual Constitución tampoco dice que los fondos son expropiables, o sea, no deben ser expropiables, Sí, no lo establece de eso- manera categórica. Sí, eso es correcto y nosotros lo presentamos simplemente por un tema de seguridad, de dar certeza de que efectivamente eso no va a ser así. No es un tema propiamente constitucional, de hecho, yo no lo habría presentado en otro contexto. ¿Hay alguna Pero constitución que lo tenga? el tema de la no expropiación de los Sí. fondos, no que yo conozca. Ya. Pero tomando en consideración el contexto en el cual estamos, nos parecía que era bien razonable incluirlo. Perdona, ¿cuál es ese contexto? El contexto es de que las lucas que finalmente los trabajadores están ahorrando se van a ir a un fondo común y no a su cuenta personal, y que finalmente van a terminar financiando personas que nunca han trabajado y se van a ir a ese fondo común. O sea, ese era el contexto, me parece por lo menos que es bastante A grave ver, el contexto. Fernando. No, es que, perdona, si yo Sí, está pensé bien, que íbamos... está bien. Le hago la pregunta porque hay algunos que, claro, que a raíz de esto consideran que casi que el día de mañana cualquier gobierno le puede meter mano a las cuentas de las personas y ocupar la plata para otra cosa. Eso es lo que dice usted que está en el... Para que seamos súper claros. Porque hay otros que te dicen, no, esto es básicamente lo que en otros países existe y no es que los gobiernos le metan mano a los fondos de las personas, que es un Pero sistema le meten distinto al mano que todos tenemos. los días. Todos los días perdemos plata. Todos los días le meten mano. Al actual sistema, dices tú. ¿Sí? Al actual sistema Ya, de AFP. pero me explico que son cosas Sí. distintas. Ahora, un sistema, o sea, ningún país del mundo un sistema de reparto ha funcionado. Y los sistemas de hecho de desarrollo de países desarrollados son sistemas mixtos. Ya, y como esto el caso- es un sistema de reparto. O sea, esto da todas las bases para un sistema de reparto. Yo no veo en qué parte está la de la capitalización individual o el hecho de que tu plata se vaya a tu cuenta. Yo por lo menos no lo veo de ahí. No, está bien, pero para que quede súper claro. Y los países desarrollados finalmente tienen un sistema, están avanzando hacia sistemas mixtos y esa capitalización individual, hasta China está avanzando. Constanza, hacia preguntémosle a individual. Fernando, ¿usted diría que a partir de lo que queda establecido ahí en este artículo 45,
¿se da el pie para un sistema de reparto o un sistema mixto o básicamente lo que se genera es los lineamientos básicos para la seguridad social, es decir, para tener, como se ha dicho, ¿no es cierto?, una vejez digna? A ver, ¿en qué nos quedamos con esta discusión? A ver, yo creo que en el inciso segundo, que no creo que no lo mostraron, Pero acá Sí, está, para atrás. si lo quiere ver, están acá los está. principios de la... No, ahí está este, ¿no? ¿Cuál es? De Es la... que ¿ese es o no? No, entonces el primero. El primero. Espérese, aquí lo tiene, para que usted lo pueda revisar. Toda persona tiene derecho a la seguridad social fundada en los principios de universalidad, solidaridad, integralidad, unidad, igualdad, suficiencia, participación, sostenibilidad y oportunidad. Me quiero detener en universalidad, Ya. un sistema para todos, y solidaridad y suficiencia. Suficiencia quiere decir que la pensión sea suficiente, es decir, que las personas tengan, que no estén condenados a vivir una vida de pobreza y dependencia después de su edad laboral. Ese es el Ya. punto. Esa es la finalidad. Aquí, por supuesto, en lo que estamos viendo, no hay nada sobre un fondo común, como decía Constanza, ¿no? No hay ninguna obligación de que el sistema Como sea yo decía, reparto. uno solo, un sistema de seguridad social público. Un sistema de sí. seguridad social Pero tú público. sabes, Y Constanza, más que abajo un dice la sistema de cotización seguridad obligatoria. pública no es lo mismo, de seguridad social público no es lo mismo que un sistema de fondo reparto. común. Y tú finges ahora que no lo sabes para engañar a las personas que no ven. No, o sea, Ahora, yo no presumo la mala fe de la gente, pero en ningún caso estoy tratando de O constatar sea, una para realidad. usted, ¿el sistema de seguridad público es un sistema de reparto o es sea, una No, sola...? público significa estatal en lo que Pero dice. absolutamente. O sea, y de hecho se ven todo lo demás también. Correcto. O sea, Pásamelo, por favor, en todos los Fernando. demás derechos sociales. ¿Por qué no reconocemos y somos un poquito más honestos en cuanto a lo que uno quiere? ¿Puedo continuar? Pero las pensiones de ahora ninguna de las Entonces, dos. voy a responder lo que decía. Sabemos que el sistema actual no responde con las necesidades reales. Sabemos que el sistema de capitalización individual de las personas no responde. Ya. Pero ¿cómo va a ser el Estado para responder? ¿Cómo vamos a hacer que el Estado sea un buen administrador de las platas de todos los chilenos y chilenas? ¿Cómo lo hacemos? Y yo me quedé con otra pregunta anterior, me quedé con esta pregunta. Aquí estamos hablando con dos abogados y cuando hablamos del tema de vivienda, aquí aparece una palabra que es súper importante en el artículo, que es solo la palabra goce. Y ustedes ambos saben que el dominio incluye la disposición del bien. Y ahí no está asegurada la disposición. Es decir, ninguna persona podría disponer del bien del que va a ser no propietario, del que va a tener tenencia. Eso es lo que le preocupa a la gente. Además, ¿cómo solucionamos el tema de vivienda digna? También, habiendo tanta redundancia en otras frases dentro de la Constitución, ¿cómo vemos el tema de vivienda digna? ¿Qué vamos a hacer con las personas que tienen una vivienda de 20 metros cuadrados en comuna como Puente Alto, La Pintana, San Ramón? ¿Qué hacemos con esas personas? ¿Les vamos a dar un nuevo subsidio o ya perdieron? Ya vamos por parte. Pero vamos por parte, resolvamos lo último El tema- entonces respecto, a ver, de entender si estamos hablando de un sistema de reparto o de un sistema mixto o de si esta es una entidad estatal que va a ser la que va a juntar todas las platas de todos los contribuyentes, ¿no? O de los Cotizantes. cotizantes. Son los cotizantes, no los contribuyentes, los cotizantes, exactamente, porque esta es la plata que Claro. usted va a usar para su vejez. Entonces, es que quiero dejarlo súper claro porque aquí sé que no puede haber duda, pero aquí hay dos posiciones. Hay O sea, diferencias. hay demasiadas dudas. Sí. Pero lo siguiente, usted dice que el artículo abre la puerta para un sistema de reparto. No, ella dice que exige un sistema de reparto. De todas maneras, porque, insisto, si es que hubieran querido que se asegurara la propiedad sobre los ahorros previsionales, ¿por qué rechazarlo 18 veces? ¿Por qué rechazar de que fueran heredables? ¿Por qué rechazar que uno pudiera elegir quién te administra, si es una institución pública o privada? ¿Por qué rechazarlo? Fernando, ¿por qué eso se es rechazó? importante, por eso es importante, perdón, y con esto cierro, Sí. no solamente lo que se aprobó, sino que también tener en consideración lo que se rechazó. Ya, pero ¿por qué se rechazó A ver, 18 es veces que para entenderlo? Ese es otro tema. A mí lo que me interesa es decir lo siguiente. Los fondos previsionales que hoy día las personas tienen en sus cuentas de ahorro individual son fondos respecto a los cuales las personas tienen propiedad. La propiedad sí está garantizada. Por consiguiente, esos fondos previsionales que hoy día las personas tienen en sus cuentas de ahorro individual están protegidos por la nueva Constitución. No son expropiables, o mejor dicho, son expropiables, pero claro, si a uno ¿cuál es el justo precio de 1.000 pesos? Bueno, 1.000 pesos. Entonces sería que uno le expropian 1.000 pesos y le tienen que entregar 1.000 pesos. Entonces, en los hechos no son expropiables. Eso es lo que hoy día hay. ¿Qué pasa para el futuro? ¿Va a haber un sistema de pensiones que descanse solamente o fundamentalmente como pilar contributivo en el ahorro individual? Bueno, eso no está decidido por la Constitución. Ojo, la Constitución actual tampoco lo dice. Tampoco dice habrán cuentas de ahorro individual y sobre esas cuentas de ahorro individual habrá protección y no se podrá cambiar el sistema y prohibir un sistema de reparto. En rigor, el texto actual tampoco lo dice. Pero ¿qué es lo que está diciendo esto? Está diciendo, habrá un sistema de seguridad social con estas características, suficiencia, solidaridad, universalidad, etcétera,
¿Y eso cómo se organiza? Bueno, se financiará por trabajadores y empleadores y aporte estatal. Está diciendo va a tener 3 pilares. ¿Cómo se organizan esos 3 pilares? El aporte de los trabajadores y trabajadoras, ¿va a ser en cuentas de ahorro individual? ¿O va a ser un aporte solidario? ¿O a lo mejor va a ser de ambos y va a tener 2 partes? Eso no está decidido ahí. Ese artículo no decide la cuestión. Sí, lo que dice es habrá un sistema que responda a los principios indicados en el inciso primero. Ese sistema se financiará de modo tripartito, de este modo, y habrá que construir un sistema. ¿Por qué no lo dice? Como el actual. Suena súper bonito, porque de hecho es como bien parecido al actual. ¿Puedo continuar? El actual, ¿Por qué no lo ¿Por dice? qué no lo dice? Porque diseñar un sistema de pensiones no es algo que se puede hacer rápidamente. Es una cuestión extraordinariamente compleja. Es un sistema sofisticado, difícil y que tiene que durar por décadas. No sirve que tengamos un sistema por 5 años. Hay muchas experiencias, hay muchos tipos. Nosotros tenemos el sistema más radical de todos, ahorro individual. Ese es el sistema más radical que no son muchos los países que lo tienen. Hay otros, pero no son muchos. Y después hay otros sistemas solidarios, hay sistemas que son más totalmente de repartos, hay sistemas mixtos que tienen componentes de solidaridad y componentes de ahorro individual. Todo eso tiene que ser considerado en una discusión que evidentemente no se podía dar en el breve plazo y en las condiciones de la Convención Constitucional. Entonces la Convención propone que la Constitución diga, estas son las líneas de lo que queremos. Pero termino con esto, pensar que la nueva Constitución iba a asegurar en la Constitución que el sistema de pensiones solo podía ser de ahorro individual, o sea que todo lo que se pague fuera a una cuenta privada, etcétera, es pensar que después de todo lo que ha pasado en Chile, la nueva Constitución iba a llegar más lejos en constitucionalizar un sistema como el que inventó José Piñera y dejarlo fijado para el futuro. O sea, desde el punto de vista de que la Constitución dé cuenta de toda la discusión, toda la movilización que llevó hasta el proceso constituyente, eso es una pretensión que yo creo que es totalmente irrealizable. Ok, Fernando y Constanza, Rosita tiene ahí una pregunta también que hacer, ¿no? Yo tengo 2 cosas. Primero, yo creo que en un año se puede haber hecho más clarito todo, porque es ambiguo, hay que suponer. No, hasta el momento se podría haber hecho mejor. Yo quiero el artículo 210, donde me interesa mucho, donde dice la ley dispondrá la forma de determinar el territorio de las unidades vecinales, como yo soy dirigente. Claro. El procedimiento de constitución de las juntas de vecinos y uniones comunales y atribuciones. Esto será elaborado y aprobado por el Consejo Municipal y el alcalde. Y esto es terrible, porque vamos a tener que, si el alcalde es rojo, la Junta de Vecinos va a estar bien, vamos a tener que trabajar por ese. Siempre hemos sido autónomas, ahora no vamos a ser autónomas. Ahora vamos a depender del alcalde y del consejo de turno. Y eso para mí es un crimen. Porque siempre las juntas de vecinos hemos tenido los territorios tan marcados, la unión comunal es la que los tiene, pero ahora clarito dice en este artículo, clarito, y no me mire así, que vamos a depender del alcalde y del consejo municipal. A ver, ¿Ese es el 210, Rosita? Acá está el artículo, aquí está, Ángeles. Sí. Que se fue para allá. No, es que voy a ¿Lo buscar el quieren otro. revisar o no? O sea, sí, yo ¿Se acuerda? sé al cual se refiere. Sí. Ahí está, O sea, 210. No me acordaba que era el número 210 porque antes lo tenía de otra manera. Exacto, pero porque sí. se tuvo que así armonizar, etcétera, etcétera. Claro. De hecho, eran más artículos. ¿Lo leemos? Espérate, aquí está. Televisión en vivo, ¿ah? Televisión en vivo. Pero estamos haciendo un Dice ejercicio. la ley dispondrá... Oiga, Estamos haciendo un ejercicio difícil, pero que contribuye. Rosita, nos metiste en un tema. No estábamos preparados con la gráfica, pero Con ¿sabes el tú? 210. Que Acá está. Me salta una duda a mí. de la Me salta una mañana. duda. Seca. Me salta una duda. Ustedes como constituyentes, ustedes han leído todo ese borrador primero. Sí. ¿Lo leyeron? ¿Ustedes trabajaron en ese borrador o ese borrador es una copia de otro país? Chan. Pase para acá. Porque no importa que no Yo se me sepan el imagino que número lo de quiero, porque si artículos, no- pero ¿Sabe qué? ¿cachai? De verdad, esta cuestión La cuestión era sobre la delimita. de este borrador, a mí me saltó de verdad. Yo leí varios puntos, no los tengo todos en la mente, los artículos, los incisos, qué sé yo, pero hay uno que me llamó mucho la atención. Dice: el chileno tiene derecho al ocio, a tener a no tener trabajos pesados, etcétera, etcétera. Entonces de repente
no sé si tú te acuerdas de ese. Sí, derechos. ¿Me puedes explicar, por favor, a qué se refiere ese artículo? Porque resulta que todo en el país, claro, tenemos derecho a tener libre, a descansar, a tener vacaciones, pero yo jamás había oído de que teníamos derecho al ocio. O sea, Está buena la pregunta. no me cabe, pero, de verdad. pero vamos por parte porque tenemos dos preguntas. Sí, ella, para que después me Sí, responda con... vamos después con eso. Ya. Ángel. Espérate, tenemos el artículo 210, el que había hablado Rosita. Dice, son 2 puntos en el artículo 210. Las comunas establecerán territorios denominados unidades vecinales. Dentro de la unidad vecinal se constituirá una junta vecinal representativa de las personas que residen en ella, la que contará con personalidad jurídica y no tendrá fines de lucro. Su objeto será hacer efectiva la participación popular en la gestión comunal y en el desarrollo de la comunidad. En comunas con población rural podrá constituirse además una unión comunal de juntas vecinales de carácter rural. Y el punto 2 dice: La ley dispondrá la forma de determinar el territorio de las unidades vecinales, el procedimiento de constitución de las juntas vecinales y uniones comunales y sus atribuciones, o sea, hay que esperar a la ley. Claro. Ya, No, espérate. este es el artículo. No, sigue ahí, dice, ¿quién hace la ley? Ya, tú dices el 211, entonces. La ley. El Consejo de Alcaldesas y Alcaldes es un órgano de carácter consultivo y representativo de todas las comunas de la región autónoma. Será coordinado por quien determine sus integrantes por mayoría en ejercicio. Ya. ¿Eso? Sigue otro poquito. Más, Sí, me lo sé de memoria. deberá sesionar y abordar las problemáticas de la región autónoma, promover una coordinación efectiva entre los distintos órganos con presencia regional y fomentar una cooperación eficaz entre los gobiernos comunales. Ya, y ahí te dice. Aquí estamos hablando, tengo la impresión de que igual de cosas un poco distintas entre un artículo y otro, pero bueno, pero vamos con nuestro experto, ¿no? Claro, es que en la parte que te dice que Ya. nos regiremos por una ley elaborado y aprobado por el Consejo Municipal y el alcalde. Hay que esperar a que se haga la ley. Entonces, Ya, pero no, es que yo, Rosa, para entenderte, yo creo que tú vas a que al final del día, Perdimos. ustedes como dirigentes son autónomas, llegan perdimos la autonomía. y ahora, dices tú, van a ser nombrados, va a Claro. depender del alcalde, va a depender de la política, de los Desde turno, partidos. un alcalde dura 4 años. Por eso. Entonces, ¿qué pasa? Tú sabes que eso es política y es Por eso normal tú dices porque que lo necesitamos. el artículo motiva que al final del día A sea la ley, política claro, la que claro, los nombre. de Ya. todo eso. Entonces, Ya. esa parte tampoco está clara. Ya, pero Yo te digo, no está mala, está clara. Quédate No está ahí clara. para preguntar Ya. ahora si es tan así o no, Ya. Constanza. Sí, lo que dice Rosita, en realidad el punto que considero que es más complejo es el hecho que diga que haya una junta de vecinos por unidad vecinal que tenga una personalidad jurídica y como el desarrollo, mejor dicho, la relación con la municipalidad. Yo creo que esa es la parte más compleja. Van a existir otras juntas de vecinos, sí, pero van a ser de segunda categoría, porque va a haber una junta de vecinos que va a tener la principal relación con la municipalidad. Y es muy complicado, porque en el fondo, yo estuve en Iquique hace poco tiempo y una dirigente me decía, yo le preguntaba, ¿cuántas juntas de vecinos hay? Me dice, hay 3 unidades vecinales y por cada unidad vecinal hay más o menos 120 juntas de vecinos. Y ahora se va a traducir a una sola, que va a tener la gran relación con la municipalidad, por lo tanto, esa va a ser la de primera categoría. ¿Van a existir otras juntas de vecinos? Sí, pero van a ser de segunda categoría, porque va a haber solamente una que va a tener la relación con la municipalidad. Y el gran problema de eso es de que, obviamente, que eso se va a prestar para que la junta de vecinos sea más cercana al color político del alcalde, Claro, probablemente. claro. Y eso es el tema que es más complejo desde mi Y punto en de lo que vista. se ha tratado, por lo menos San Miguel se ha tratado de ser autónoma, no participamos en política. Y que sean todas iguales. Y Y que sean tenemos, todas iguales, sí. y tenemos divididos todos los territorios y se respetan. Entonces, ahí entra la duda, o sea, si entra un UDI, vaya, si entra un rojo, acá. Y siempre hemos trabajado con todos los alcaldes. A mí me ha tocado don Eduardo Ramírez, 3 periodos don Julio Palestro, que lo amo, muy buen alcalde, el Sangüesa y la señora Erika. Entonces, varios colores. Y hemos trabajado. Entonces, ahora que nos está presentando la Constitución, o sea, que no nos amarre. Bien, Yo pues. no creo que la nueva constitución vaya a amarrar las juntas de vecinos. La finalidad de la nueva constitución es fomentar la participación y la organización vecinal. Por lo que usted leyó, yo entiendo que usted se refiere a la fijación de los territorios de las juntas de vecinos, y lo que usted leyó es eso se hará conforme a la ley. O sea, la ley crea un mecanismo para delimitarlo. Evidentemente, en los casos que ya hay unidades vecinales cuyos territorios ya están delimitados, eso no va a ser necesario aplicar este nuevo procedimiento legislativo, ¿no? Y, no me quedó claro lo que usted decía, porque en ningún caso la ley la dicta el Consejo Municipal con el alcalde. ¿Me entiende? Eso, la ley Claro, corresponde al porque Poder Legislativo. claro. Entonces, por lo que
por lo que leía Francesco, ¿no? Por que los territorios de las juntas vecinales son fijadas conforme a la ley. Eso precisamente es lo que le da garantías a los vecinos de que esos términos no son términos en los que dependan de las peculiaridades Claro. de Fernando, quién tiene el poder de la alcaldía. Fernando, Constanza y cada una de ustedes, por supuesto, Hilda, Ivonne, Rosa, Fernanda, 1.000.000 de gracias por habernos acompañado. Esta es una primera de varias experiencias que queremos hacer justamente con los ciudadanos, con las ciudadanas, con las personas que están en sus casas, ¿no es cierto? Viendo, bueno, cómo se entiende esto. Sí. ¿Verdad? Que es una cantidad de información que de pronto puede ser muy dura, muy difícil de digerir. Y necesitamos de ustedes, pues, para que, independientemente de la Donde hay posición legítimas diferencias. que cada uno tenga, y es así la democracia, o sea, hay legítimas diferencias, queremos cotejar esas diferencias con ustedes, y por cierto, más aún, tratándose además de dos abogados constitucionalistas que tienen harta experiencia en estos temas. Quedamos con Muchas hartas gracias. preguntas. Muchas gracias a ustedes. Gracias a Gracias. todas. Se Lo pasaron, más importante, chiquillas. hay que leerla y no Exacto. votar porque el amigo te está diciendo arriba o abajo. Hay Exacto. que leerla en Ese es el mensaje Eso es conciencia. lo más importante. Hay que leer las dos. Hay que leer Muy las en dos. conciencia. La antigua cierto. y la nueva. Ah, bueno, claro, Para que se comparar, den dice cuenta usted. de las diferencias que tiene. Es muy interesante lo que dicen Gracias, también. gracias Muchas chiquillas, a gracias todos. también a ustedes, Gracias a ustedes. por estar con Gracias. nosotros.